Cuaila, la exposición. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tocar el manejo quirúrgico de las neoplasias quísticas del páncreas que ya hemos tocado anteriormente. Primero quiero empezar diciendo que no existe el quiste simple de páncreas. Existe el quiste simple del riñón, probablemente el quiste simple de hígado, pero quiste simple en el páncreas no existe. Entonces, todo quiste en el páncreas es una neoplasia quística de páncreas y así es como lo tenemos que manejar. No hay que minimizar un tumor quístico en el páncreas. En segundo lugar, esto lo que le vamos a traer un poco es la estadística de mi servicio. Mi servicio es un servicio que manejamos aproximadamente 100 intervenciones al año de cirugía pancreática y periampulares. De las 100, aproximadamente 50 son duodenopancreatectomías, o bien por cáncer de páncreas, o bien por patología periampular, y el resto es pancreatectomías distales. A lo largo de 10 años tenemos aproximadamente 1000 cirugías realizadas, tenemos una casuística bastante importante y vamos a manejar la casuística que nosotros tenemos. Nosotros en el servicio de las lesiones quísticas del páncreas, el pseudoquiste es el gran imitador y representa de todas las lesiones quísticas que vamos a encontrar, el 75% generalmente va a ser pseudoquiste. El otro 20% va a ser esto que está en rojo y es básicamente estas cinco lesiones que tenemos que manejar y con eso vamos a tener el 95% de las lesiones quísticas. Que tenemos la lesión mucinosa, el IPMN, la neoplasia quística mucinosa, el tumor seroso y el sólido pseudopapilar. Son las 5 que tenemos que tener en la cabeza y con eso manejamos el 95% de toda la patología. Esta es una recopilación de mi servicio del año 2002 al 2003, 708 pacientes. De estos, 146 fueron neoplasias quísticas. Las neoplasias quísticas en nuestro servicio representa el 21% de toda la patología. De estas neoplasias quísticas, el 40% son tumores serosos, la otra cuarta parte son IPMNs y entre los mucinosos y los sólidos pseudopapilares se reparten la otra mitad de los casos. Entonces, simplemente para ubicarnos un poco, es importante cuando uno quiere dar un tratamiento quirúrgico, es importante el diagnóstico, y el diagnóstico no es tan fácil como bien lo comentaba el doctor Vera, porque no solamente tenemos el problema diagnóstico, sino que tenemos que varias lesiones son parecidas. Entonces, por ejemplo, tenemos una variedad, todas las imágenes que van a ver son imágenes de nuestro servicio. Este cistoadenoma seroso en una variedad rara, que es una variedad macroserosa, 7% de los casos. Es un solo quiste y esto podría ser tranquilamente un pseudoquiste de páncreas, podría ser también un mucinoso. Los sólidos pseudopapilares, por ejemplo, tiene 3 variedades. ¿Cuáles son esas 3 variedades? Tienes una variedad eminentemente quística, una variedad sólida y una variedad mixta, que es la que normalmente vemos, que es la sólido-quística. Entonces, todo esto nos viene a complicar más el diagnóstico y es importante poder llegar a un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento. Estas son lesiones mucinosas, por ejemplo. ¿Y a qué llegamos? Si nos remontamos 10 años atrás, básicamente la mayoría de estas lesiones se manejaban quirúrgicamente. Probablemente la balanza se inclinaba hacia la resección quirúrgica. ¿Pero qué se vio? Se vio que a lo largo de los años la resección no era tan inocua, porque se demostró con evidencia que, por ejemplo, los pacientes que eran sometidos a pancreatectomía total vivían menos que la población normal, o que los pacientes sometidos a pancreatectomías distales tenían peor calidad de vida que los que no eran sometidos a pancreatectomías distales. Y esto era porque estos pacientes hacían problemas de diabetes, hacían problemas de insuficiencia pancreática, y la insuficiencia pancreática nos va a llevar a una desnutrición de micronutrientes, calcio, magnesio, fósforo, zinc, que a la larga nos va a traer problemas de anemia, fracturas patológicas, eventos cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. Entonces no era inocua la resección. Y con el tiempo y a raíz de conocer más la patología, ya sea por conocimiento de la historia natural del quiste, por las imágenes que ahora tenemos, es que ahora por lo menos tratamos de balancear esto y que no sean tantas resecciones y que con las herramientas que tenemos, la ecoendoscopía, por ejemplo, podamos ofrecerle al paciente un seguimiento seguro y no decirle, ok, te voy a observar y un año después el paciente venga con un cáncer y un cáncer irresecable. Eso no debería pasar. Entonces, básicamente cuando manejamos el tratamiento quirúrgico, ¿qué es lo que tenemos que definir? Que hay 2 grandes grupos. Los grupos de los tumores quísticos, que ya les habíamos mencionado, que son 4,
y el pseudoquiste de páncreas. Y aquí viene el primer tip. Nosotros cuando decidimos intervenir en un paciente, yo tengo que definir si es una neoplasia quística, es un tumor o un pseudoquiste. ¿Por qué? Porque los pseudoquistes los derivo y de ahí viene el fundamento para que se haga o bien por vía laparoscópica o bien por vía endoscópica. Sin embargo, las neoplasias quísticas las tengo que resecar. Entonces, a nadie se le debe ocurrir o no debería pasar que por un mal diagnóstico a una neoplasia quística la termine derivando. Porque si yo derivo un tumor quístico, se ha demostrado que los jugos pancreáticos, los jugos gástricos malignizan esta lesión. Entonces, nosotros, ¿qué utilizábamos cuando no teníamos las herramientas que tenemos ahora y que todavía nosotros lo utilizamos? Cuando yo diagnostico una neoplasia quística de páncreas, no me hago problemas. ¿Por qué? Porque la voy a terminar resecando. El tema es cuando yo diagnostico un pseudoquiste y tengo que estar seguro que es un pseudoquiste, porque yo no puedo derivar una neoplasia. ¿Y a qué herramienta recurrimos? A la biopsia de la pared. El pseudoquiste no tiene una pared franca. En cambio, la neoplasia quística sí tiene una pared. Entonces yo saco un pedazo de pared y lo mando al patólogo y espero la respuesta y le pido al patólogo que me diga si tiene epitelio o no tiene epitelio. Si la respuesta del patólogo es que la lesión o la pared que yo he sacado no tiene epitelio, entonces estoy en un pseudoquiste y por lo tanto lo derivo. Sin embargo, si yo le mando de mi supuesto pseudoquiste un pedazo de pared y me contesta que tiene epitelio, tiene mucosa, no es un pseudoquiste. Estamos frente a una neoplasia quística y por lo tanto lo tengo que resecar. Entonces, un poco ya aterrizando, y bueno, el pseudoquiste no lo voy a tocar, pero se derivan o se someten a cirugía solo los sintomáticos. Del resto de neoplasias quísticas, las neoplasias serosas, solamente las neoplasias serosas siempre son benignas, siempre son benignas. Se han reportado 1 o 2 casos en el mundo de malignización de un tumor seroso. El tumor seroso siempre es benigno, por lo tanto lo puedo seguir en el tiempo. Solamente debo operar a aquellos pacientes que son sintomáticos. Generalmente estos son aquellos que se ubican en la cabeza y me dan compresión o bien del tracto digestivo o bien del tracto biliar. Solamente en esos casos se deben operar. Después no los opero, los observo, independientemente del tamaño. Con respecto a las neoplasias mucinosas, ¿se deben operar? Sí se deben operar. ¿Por qué? Porque el 30% de las neoplasias mucinosas tienen cáncer al momento de la resección. Por lo tanto, a nadie se le va a ocurrir seguir un paciente que tiene 30% de posibilidad de que tenga cáncer en la pieza operatoria. Entonces, siempre se deben operar. Los sólidos pseudopapilares también tienen 10% de malignización al momento del diagnóstico y este 10% es lo que habla la literatura mundial. Nosotros tenemos un reporte de 24 casos y de estos 24 casos, efectivamente, en 3 casos nos reportaron que había un patrón maligno en la pieza operatoria. 3 de 24, 10%, que es lo que revela la literatura. Sin embargo, cuando nosotros seguimos a estos pacientes en el tiempo, lo que nos dimos cuenta fue que 4 pacientes hicieron metástasis a distancia, que son los que están acá. Hicieron metástasis a peritoneo, hicieron metástasis a hígado. Y uno de ellos, miren, 84 meses después. Entonces, para nosotros, en nuestra realidad, en nuestra casuística, estamos hablando que el 30% de los sólidos pseudopapilares tuvieron comportamiento maligno. Entonces, eso que encontramos en la literatura de bajo grado de malignidad, nosotros preferimos llamarlo potencial maligno incierto. Esa es nuestra realidad, vuelvo a repetir, nuestra casuística. Entonces, yo creo que ahí queda claro y básicamente el problema sale en IPMNs, en las neoplasias mucinosas. Todos los algoritmos que estamos viendo, Foucault y Sendai, básicamente, si bien es cierto, es para las neoplasias, como vamos a ver ahorita del conducto principal, pero esos algoritmos son para los de rama lateral. Y eso tienen que tener bien en claro. Y son para lesiones mucinosas, porque muchas veces me encuentro con residentes y quieren aplicar Foucault y Sendai para cualquier lesión quística. Estos son protocolos para lesiones mucinosas, o sea, el tumor mucinoso y el IPMN. Entonces, en el IPMN tenemos básicamente 2, el ductal y el de rama lateral. Este, por ejemplo, es un IPMN de rama lateral. ¿Qué pasa con los IPMN de rama laterales? Se volteó. Bueno, lamentablemente está volteado, pero
Aquí lo que quería mostrarles, que era un cuadro parecido al que mostró el doctor Vera, que fue un cuadro de Tanaka, que se fue publicado en la revista Pancreatology en el 2012, es que los IPMN de rama principal, al momento del diagnóstico, el 60%, rama principal, 60% tiene componente de carcinoma in situ y 40% tiene componente invasivo. Entonces yo creo que a nadie se le va a ocurrir observar un paciente de este tipo. Todos los IPMN ductales se operan. ¿Y cómo lo enfocamos? IPMN de rama principal siempre es quirúrgico. También lo que decían, ok, si es de rama principal y está dilatado hasta atrás, tengo que hacerle una pancreatectomía total. No, acá tenemos que manejar el concepto de dilatación activa y dilatación pasiva. La dilatación activa es aquella producida por la obstrucción, en el caso del IPMN por el moco. Y posteriormente, si tenemos una dilatación hacia la cabeza, el resto es una dilatación pasiva, producto de un aumento de la presión intraductal, exactamente igual como pasa en el cáncer de páncreas. Tienes un cáncer de páncreas en la cabeza y todo retrógradamente se dilata. No podemos considerar de que es una enfermedad de todo el páncreas, sino tendríamos que decir que este paciente tendría que ir a una pancreatectomía total. ¿Cómo se manejan estos pacientes? Los manejamos cuando tienen esta enfermedad difusa, como si la enfermedad estuviera en la cabeza del páncreas. Le hacemos una duodenopancreatectomía o operación de Whipple y mandamos el borde de sección al patólogo y le pedimos al patólogo que nos diga el grado de displasia que hay en el Wilson. Si nos dice que la displasia es leve, ahí se acaba la cirugía, hacemos el empate y listo. Pero si nos dice que la displasia es moderada o severa, tenemos que seguir cortando. Y obviamente en ese corte podemos llegar hasta la pancreatectomía total, pero yo no puedo dejar displasia moderada o displasia severa en un paciente de este tipo porque si no la enfermedad me va a recurrir. Y con respecto a los de rama secundaria, igualito el mismo cuadro, disculpen, se ha volteado, pero a ver, los de rama secundaria, ¿cuál es el tema? En rama secundaria se ha visto que los de rama secundaria, estos de rama secundaria, el de rama principal estaba dilatado el Wirsum, rama secundaria solamente está dilatado las ramas secundarias al Wirsum y el mixto es cuando están los dos. En la rama secundaria se ha visto que el 25% tienen carcinoma in situ y el 16% tienen carcinoma invasor. Entonces es bastante elevado, también a nadie se le va a ocurrir observarlo. Y eso es un poco la discusión cuando nosotros vamos a los congresos y algunos justifican que estos tumores tenemos que operarlos todos. O sea, si bien es cierto, hay un 25% de componente de cáncer in situ y 15% de componente invasor, pero son en determinados quistes que tienen determinados patrones de malignidad, nodulaciones, tabiques, vegetaciones, como lo mencionó Fukuoka y como lo mencionó anteriormente el doctor Vera. Entonces, bueno, anteriormente, antes de esto se sacaban todas las lesiones, hasta que llegó Sendai y Sendai más o menos ordenó, dio las reglas, dio las indicaciones y comenzamos a seguir estos criterios de Sendai. Simplemente para hacer un paréntesis, la guía de Fukuoka es una guía nueva y no hay ningún estudio en el mundo que diga esto se debe hacer. Fukuoka recién podremos nosotros valorar si realmente nos sirve de acá a 10 años, esa es una guía del 2012. Cuando nosotros en 10 años podamos hacer estudios y yo pueda ver efectivamente, siguiendo Fukuoka, ningún paciente terminó en cáncer. Todavía es corta, tenemos 4 o 5 años de la guía. Eso pasó con Sendai en el 2006, sí podemos seguir a los pacientes. ¿Y qué se vio? Se vio que muchos pacientes con Sendai negativo terminaban con cáncer. Entonces hay un grupo de pacientes que se nos estaba escapando y ahí fue el aporte de la resonancia, fue el aporte de la ecoendoscopía que permitió a estos criterios agregar otros criterios de malignidad, en los cuales yo podía predecir, ok, si tengo nodulaciones, este paciente tiene altas probabilidades de que tenga un cáncer. Si tiene tabiques o tiene calcificaciones, altas posibilidades de que tenga un cáncer. Y así aparece Fukuoka. Y en Fukuoka aparecen dos características, no las voy a tocar hasta con el doctor Vera, pero tenemos los factores preocupantes y los de alto riesgo. Un paciente que tiene high risk estimate, o sea, factores de alto riesgo, tiene 50% de que tenga un cáncer de páncreas, es sumamente alto. Estos pacientes se operan siempre. El problema está, ¿qué dice Fukuoka en líneas generales? Un paciente que no tiene ningún criterio, yo lo puedo controlar. El paciente que tiene un high risk estimata lo tengo que operar, porque estos pacientes el 50% va a tener cáncer de páncreas. El tema está aquí. Voy a seguir a estos pacientes con ecoendoscopía, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué momento lo voy a seguir?
hasta que tenga high risk stigmata, o sea, hasta que tenga 50% de probabilidades de cáncer. Ahí hay una línea gris y por eso es que las guías, si bien es cierto, nos marcan una pauta, pero es mucho la experiencia, es mucho el caso a caso y obviamente lo principal, lo que siempre hacemos, y afortunadamente contamos con el doctor Vera, esto es una decisión multidisciplinaria, donde tiene que estar gastroenterólogo, tiene que estar cirujano, tiene que estar patólogo. Nosotros en el servicio todos los viernes a las 7 de la mañana discutimos estos casos y contamos con la presencia del ecoendoscopista, del gastroenterólogo, y tiene que ser y tenemos que evaluar varias cosas. Esto no es una regla matemática. Por lo tanto, Fukuoka nos sirve, sí, nos da pautas, sí, pero también aquí hay casos que se escapan y tenemos que evaluar caso por caso. Con respecto al tamaño que se habló, el tamaño era importante, Fukuoka decía, Sendai decía 3, después se dijo 4, pero cuando ustedes revisan la literatura encontramos pues una gama muy alta. Tenemos, considerando solo el tamaño, los menores de 3 centímetros reportan malignidad que varía entre el 4 al 24%. No debería ser tan amplia esto. ¿Por qué es tanto? Porque el problema es los estudios. Los estudios… en algunos estudios, los estudios son muy heterogéneos, son poblaciones muy heterogéneas y ahí a veces es difícil poder comparar. Por eso es que explica por qué, a ver, alguien que tiene un tumor de menos de 3 centímetros, que me diga que tiene 24% de malignidad, yo no lo voy a observar, yo lo voy a operar. Pero si en mi estadística yo tengo que este paciente con un tumor de 3 centímetros tiene 4% de malignidad, probablemente lo observe. Pero eso no debería darse, todos deberíamos tener por lo menos un número parecido. Y este es el tema de que tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos los artículos. Si nosotros leemos este artículo, alto grado de displasia y adenocarcinoma son frecuentes en IPMN de rama menores de 3 centímetros. Entonces tú lees este artículo y si tú te fijas en la ecoendoscopía, mira, pacientes con ecoendoscopía con tumores de 2 a 3 tienen 48% de carcinoma invasivo. Y si tenemos, por ejemplo, los menores de 1 centímetro, tiene casi 15% de carcinoma invasivo. Entonces siempre deberíamos operarlos. Pero si nosotros revisamos, y eso ni siquiera lo mencionan, ni siquiera en la discusión, si ves la tabla de síntomas, el 10% de los pacientes eran asintomáticos, o sea, el 90% eran pacientes sintomáticos. Entonces, no es un tumor simple menor de 3 centímetros. Esto debería llamarse pacientes con displasia de alto grado y adenocarcinoma en menores de 3 centímetros sintomáticos. A nadie le cabe duda que un quiste sintomático, así mida 1 centímetro, tengo que operarlo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la literatura que leemos. Y con respecto al manejo quirúrgico, y siempre hablando de rama lateral, porque queda claro los otros, el seroso se observa, el mucinoso se opera, sólido pseudopapilar se opera, el de rama principal se opera. Todo lo que estamos discutiendo solamente es rama lateral. Y tenemos dos tendencias. Tenemos la tendencia alemana de Heidelberg, donde está el doctor Markus Buchler, y él dice que todos deberíamos operarlos. Lo que dice el doctor Buchler es, a ver, si los mucinosos que tienen 30% de malignidad, tú me dices que los tengo que sacar a todos, y los de rama lateral que tienen 25% los tengo que observar, pero no te entiendo, debería sacarlo también. Pero el tema que el doctor, o sea, la disquisición que le falta hacer al doctor Buchler es que yo no estoy sacando el tumor quístico de rama simple, yo estoy interviniendo el tumor de rama simple que tiene calcificación, que tiene vegetación, que tiene tabiques. Entonces, ese es el tumor ese es el tumor de rama que tenemos que intervenir. Por el otro lado, tenemos de Massachusetts General Hospital, de Fernández del Castillo, que tuvimos la suerte de tenerlo hace 2 meses en un congreso y tuvimos la suerte de conversar con él y estar en una cena con él, y es más conservador. Siempre, como les decía al principio, el manejo quirúrgico actual, la filosofía que se lleva es preservación del parénquima pancreático. O sea, hacer una pancreatectomía total o distal al paciente es alterarle su calidad de vida. Actualmente lo que se hace o lo que se debe hacer es conservar la mayor cantidad de parénquima posible. Fernández del Castillo, 563 pacientes, 240 resecados, insisto, de rama lateral, seguimiento a 60 meses, ¿y qué vio? Que los quistes menores a 3 centímetros, que sin criterios de riesgo, solamente el 6.5% tenían displasia de alto grado y 0% tenía cáncer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que podemos seguir a los del rama lateral
sin ningún problema. En ese caso teníamos que seguir, como bien dijo el doctor Vera anteriormente, los criterios de Fukuoka. El tumor o la neoplasia quística, el IPMN de rama lateral, que es menor de 3 centímetros, sin ninguna característica de riesgo, obsérvalo. Pero si tiene nodulaciones, si tiene vegetaciones, si tiene tabiques, tiene alto riesgo de que haya malignidad al momento de la resección. ¿Cuál es el futuro de todo esto? Dos cosas. Uno, el futuro de todo esto es los métodos diagnósticos, y yo creo que aquí la ecoendoscopía nos va a ayudar un montón. Actualmente se está introduciendo cámaras a través del endoscopio para poder ver el epitelio interno, porque los serosos tienen epitelio cuboidal, los otros tienen epitelio plano, y eso nos podría ayudar para el diagnóstico. Y por otro lado, los biomarcadores moleculares. La idea es poder decirle a un paciente que voy a observar, darle la seguridad que la observación de su tumor no se va a convertir en cáncer. Y para eso ya se están elaborando, no solamente en sangre, sino también en aspiración del líquido del quiste, patrones o genes o marcadores moleculares que me puedan identificar cada una de las lesiones quísticas, y con seguridad yo pueda decir al paciente, te voy a observar sin ningún riesgo de que tu lesión se transforme en cáncer. Y para terminar, para que vean lo complejo que es esto, frente a los que nos enfrentamos y ayudamos, afortunadamente tenemos la ayuda de los ecoendoscopistas, son 4 lesiones todas diferentes. ¿Quién me puede decir cuál es cuál? Difícil. Cuando nosotros tenemos una lesión quística, hablamos de 5, hablamos de pseudoquiste pancreático, de tumor seroso, tumor mucinoso, IPMNs y las lesiones mucinosas propiamente dicho. Entonces, tiene que recordar 2 cosas. Uno, como bien dijo el doctor Vera, hay que separar las mucinosas de las no mucinosas. ¿Por qué? Porque las mucinosas se malignizan, por lo tanto se tienen que operar. Pero también para tu disquisición diagnóstica es importante que veas si es hombre o mujer. El sólido pseudopapilar y el tumor mucinoso son casi exclusivos de mujeres. Entonces, esto es un paciente hombre. Entonces, tengo un paciente hombre con esta lesión quística. Entonces, si es hombre, saco sólido pseudopapilar, saco mucinoso. Me quedo con pseudoquiste, me quedo con seroso y me quedo con IPMN. Esto parece un IPMN, bien raro que es un IPN con una dilatación de cola, lo saco. Tengo 2 opciones, o es seroso o es un pseudoquiste de páncreas. Si es seroso y está en cola y no tiene síntomas, lo observo. Y eso fue lo que se hizo, lo observamos. 6 meses después, el paciente presenta esta lesión. ¿Cuál es la única lesión que disminuye en el tiempo? ¿Cuál es el único tumor que disminuye? Una lesión inflamatoria. Por lo tanto, esto fue un pseudoquiste de páncreas. Quería mostrarles un caso cuando les decía que hay que tener mucho cuidado. Cuando yo diagnostico una neoplasia quística de páncreas, no hay problema porque yo la voy a resecar. Pero cuando yo decido derivar un pseudoquiste, tengo que estar seguro. Si no les pasa esto, un paciente que diagnosticaron que era un pseudoquiste de páncreas y por lo tanto lo derivaron. Esto fue en otro hospital. Un año después, la paciente viene con esto, una degeneración maligna de una lesión que evidentemente no fue un pseudoquiste. Fue una lesión, una neoplasia quística de páncreas. Entramos, hicimos la resección, en mi mano, vean el tamaño del tumor, tuvimos que hacer una gastrectomía total, esplenectomía y una hemicolectomía izquierda, y afortunadamente hasta el momento la paciente sigue con nosotros. Esto es una paciente que tenía un cáncer de colon, lo seguían con tomografías crónicas y nadie se dio cuenta de la dilatación del Wilson. 2014, miren esta dilatación, y aquí todavía era quirúrgico. Miren el 2015, llega a nosotros con esta lesión. Hicimos la laparoscopía, carcinomatosis, era una degeneración maligna de un IPMN que probablemente bien diagnosticado en su momento hubiera tenido solución quirúrgica. Este es el servicio de páncreas, ahí está el doctor Vera que nos apoya siempre todos los viernes. Hacemos las reuniones multidisciplinarias, están invitados al servicio todos los días, todos los viernes a las 7 de la mañana. Muchas gracias.